Mi primera propuesta fue trabajarnos la introducción del ser y la nada de Sartre, ¿no? Eh, Vaya, y ahí está Pepa de testigo, que le estuve pegando cabezazos durante una semana y media a la introducción y no encontré la manera de traducirlo. No encontré la manera de traducirlo todo, ¿no? Es decir, conseguir una simplificación, una clarificación conceptual que nos permitiera eh, ir elaborando los conceptos uno tras otro de forma progresiva a partir del vocabulario normal que manejamos todas, ¿no? No fui capaz. Me di cuenta que ya en la introducción, ya en la mismísima introducción, Sartre utiliza un vocabulario tan unos técnico, conceptos. que exige una enorme elaboración previa para poder trabajarlo. Esa fue la razón por la que desistí de momento, de leer ¿A esa, dónde nos quieres llevar? A ver, ¿a dónde nos esa quieres introducción. llevar? Muy bien, muy Entonces, bien. bueno, renunciando a la introducción del ser y la nada, la siguiente opción era utilizar un texto de Sartre Sí, que que es una todo el conferencia. mundo dice que es una introducción al ser y la nada y que ya veremos que no es en absoluto introducción al ser y la nada. Pero bueno, pero sí es una buena introducción al existencialismo en general, ¿vale? Sí, Eh, eso de sí. hecho, de hecho, es una conferencia que él da justamente para tratar de popularizar, digamos, los conceptos y tratar de eliminar un montón de equívocos que ya en su época se estaban produciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues él da esta conferencia, es apenas terminada la Guerra Mundial, es apenas terminada la Guerra Mundial, él ha publicado Ser y Tiempo durante la Guerra Mundial, y apenas terminada la Guerra Mundial, el mundo, recordaréis, entra en Guerra Fría y la guerra ideológica comienza. Y en medio de esa guerra ideológica, los intelectuales de todo el mundo, entre ellos los franceses, bueno, pues tienen mucho que decir. Y no solamente intentan formalizar esa discusión ideológica, sino que intentan a veces tomar partido en esa discusión, y a veces tomar partido militante. Bueno, pues Sartre y Simón, por supuesto que tomaron partido militante desde primera hora hasta sus últimos momentos de vida. Y este texto que vamos a leer hoy es uno de esos textos podríamos decir, de combate, en los que Sartre intenta no solamente explicar en Román Paladino qué es eso del existencialismo, sino intenta convencer a la izquierda de su época de que eso que él está llamando existencialismo no solamente es perfectamente compatible eh, como filosofía y como explicación del mundo con las luchas por la emancipación que hay en su época, sino que es nada menos que una lectura humanista de Marx. Y como comprenderéis, acabó como el Rosario de la Aurora. Es decir, aquello empezó mal y solo podía acabar peor, ¿no? Porque ya sabéis que en política los peores enemigos siempre están entre los tuyos, ¿no? Y claro, y, y al pobre Sartre, que él iba con todo su entusiasmo de profesor y erudito a decir, mirad el juguete que os aquí para que veáis. Bueno, pues le saltaron a la yugular. eh, y no solamente le saltaron a la yugular, le siguen saltando a la yugular. Le siguen saltando a la yugular. A él y a Simón de Beauvoir, sí. Si algo tiene si hay algo que caracteriza al existencialismo de esta época, es que es
democrática y unánimemente odiado por por todo el espectro político, ¿no? Desde la más rancia derecha ultramontana hasta la ultraizquierda más radical, ¿no? Es decir, todo el mundo odia y desprecia al existencialismo. A veces Y sin simplemente embargo, por un malentendido materialismo, a veces eh, simplemente por difamación y diatribas contra la vida personal de Sartre o de Simón, a veces por ser acusado de idealismo, en fin, se le ha acusado de todo. Como decía, como hoy le decía a Pepa, menos de matar a Manolete, al existencialismo se le ha acusado de todo. Y la realidad, y es lo que yo espero que podáis saborear, ¿no? En esta sesión o sesiones que tenemos por delante, es que estáis ante algo muy grande, muy grande. Tan grande que, como decía al principio de la sesión de hoy, ha dibujado todo el siglo XX, todo el siglo XX. Es decir, o por estar a favor, o por estar en contra, o por apoyarlo, o por denigrarlo, es decir, o por discutir contra él, o por usarlo como punto de partida para otro. Aquí no hay nadie que haya podido ignorar el existencialismo. Y quienes lo han querido ignorar se han visto abocados a inventar la rueda por segunda vez. ¿Vale? Es como querer ignorar a Marx o como querer... No, pues no puede ser. ¿Vale? Sí, sí, lo puedes ignorar, pero cuando te encuentres con el problema vas a empezar a repetir, solo que mal, lo que otro ya había dicho bien, ¿no? Es decir, con lo cual, más te vale que te lo estudies y que lo intentes comprender. Pues bien, hoy vamos a entrar con este textito. Lo voy a poner en pantalla. He elegido este texto, esta edición, porque como veréis, tiene anotados a la izquierda la temática de los párrafos, ¿eh? Con lo cual viene muy bien luego a la hora de repasar, a la hora de centrarnos en los temas. Es un material de trabajo muy bien, muy elaborado. Entonces creo que es un texto adecuado para utilizarlo nosotros. Lo he anotado, pero además he añadido una pequeña introducción que hay en una de las ediciones de Sur, de la editorial Sur, una introducción de Arlette Elhaim Sartre. Y vosotras diréis, ¿y quién es esta sí, señora? ¿No? ¿Y quién es esta señora? Bueno, pues esta señora es la hija adoptiva de Sartre, que a la muerte de su padre, ella se hizo cargo de toda la publicación, control, cuidado de toda la obra de su padre hasta hoy. Falleció en 2016, ¿vale? Esta señora. No sé quién tiene ahora eh, la autoridad sobre la obra de Sartre. Entonces me pareció muy interesante poder hacer la lectura de la introducción que hace su hija a este texto, porque creo que nos va a aclarar también algunas cuestiones interesantes con respecto a las circunstancias en las que el texto se produjo y las consecuencias que tuvo. Así que vamos a empezar desde aquí. Situación de la conferencia. Monse, por favor. El existencialismo es un humanismo, es el texto taquigrafiado, apenas retocado por Sartre, de una conferencia que dio en París el lunes 29 de octubre de 1945, a petición del Club Maintenant, creado tras la liberación por Jeremy y Marc Weidelberg, con un propósito de animación literaria e intelectual. Se publicó el año siguiente en Editions Nagel. ¿Por qué tiene interés el autor de El ser y la nada en convencer del humanismo de su doctrina? Hay que recordar que los dos primeros tomos de Los caminos de la libertad
recién publicados por primera vez, obtenían un éxito mezclado con escándalo. Detente un momentito. Eso es la libertad. Los caminos de la libertad, ¿vale? Esto es una trilogía, eso es una novela, son 3 novelas, ¿no?, que él hace. Yo aquí os pongo la nota. Es una trilogía que él escribe entre el 45 y el 49, en plena posguerra. Esta obra comprende 3 piezas, ¿no? La edad de la razón, el aplazamiento y la muerte en el alma. Esta serie tenía que llevar un cuarto título, La última oportunidad, que el autor pues, nunca terminó. Las novelas tienen por protagonista a un militante marxista que se llama Mateo de la Rue, que es un profesor de filosofía, ¿no? Y al grupo de amigos suyos. El caso es que Mateo eh, es un hombre normal de la calle, es un militante, es una persona como otra cualquiera, ¿no? Como en general son los personajes de Sartre. Pero es una persona como otra cualquiera, enfrentada a los retos vitales de cualquier ser humano. De ahí el enorme interés antropológico de todas estas novelas, ¿no? Mateo se enfrenta, como cualquier ser humano, a sus problemas vitales y reacciona, lejos de los héroes homéricos, como cualquier ser humano, a sus problemas vitales. Y eso, en su época, generó un escándalo tremendo. Entre otras, bueno, pues por las relaciones sexuales, la homosexualidad de algunos de los personajes, ¿no? En fin, como que esto de poner en una novela la propia vida, era algo pues que no sentaba muy bien ni en los entornos eruditos ni en los entornos militantes, como sabéis, siempre tan necesitados de líderes y de héroes y de heroínas, ¿no? Y resulta pues que las personas normales pues como que no tienen cabida en la barricada, ¿no? Y resulta pues que los personajes de Sartre pues no solamente son personas normales, sino personas tan normales que viven llenas de angustias y de temores y de preocupaciones banales, inclusive pues como cualquier hijo de vecino, ¿no? Bien, pues aquello fue escandaloso para una buena parte de las élites de cualquier espectro político, pero al mismo tiempo también le trajo un enorme éxito al autor. Continúa, Monse, por favor. No nos detendremos en los detalles. De lo que, en la edad de la razón y en la prórroga, contrarió a la gente conformista de la época. Tacharon al personaje principal de apático o cínico. Creo que lo que hace molestos a mis personajes, escribía Sartre, es su lucidez. Saben lo que son y eligen el serlo. Desprovisto de anclaje sin hombres, Mathieu está evidentemente lejos de la figura de epopeya o del héroe positivo. Su único triunfo en su búsqueda obstinada de una vía auténticamente libre, de que se hace eco la búsqueda filosófica del ser y la nada, es esta lucidez desnuda que también es un sufrimiento. Gracias, Lo Monse. que Elida, continúa tú, por favor. Lo que le sucede, lo que hace, tiene poco de real. No ha empezado verdaderamente a vivir. Entonces, nadie entendió que se trata del drama intelectual y moral de una conciencia en devenir, cuya evolución no ha acabado al final del segundo tomo. Sin duda, porque la lectura de las 2 novelas, que por otro lado tuvieron defensores encarnizados, era más accesible que la de la obra filosófica. Su publicación amplificó la resonancia del existencialismo sartriano. Las controversias a su propósito se vieron agravadas y enturbiadas por lo que ahora llamaríamos un fenómeno mediático. Réplicas y adhesiones, hostilidad abierta o larvada, grosería, cuyas razones todavía hoy se desconocen. Resultó una invasión casi recíproca del escritor por una celebridad de mala ley que le dejaba atónito y del público por el existencialismo.
fórmulas huérfanas de sus contextos como el infierno son los demás, la existencia precede a la esencia, el hombre es una pasión inútil, esparcidas por los periódicos sensacionalistas, se tomaban como eslóganes diabólicos. Es decir, este hombre escribe una serie de novelas y escribe El ser y la nada, ¿no? Y dice aquí su hija, dice, sin duda, por la lectura de las dos novelas, ¿no? Pues que hubo defensores encarnizados y también detractores encarnizados, su publicación amplificó la resonancia del existencialismo sartreano. Las controversias a su propósito se vieron agravadas y enturbiadas por lo que hoy llamaríamos un fenómeno mediático. Claro, uno se imagina cómo podía generarse un fenómeno de masas alrededor de una obra tan difícil como El ser y la nada, o de novelas, ¿no? Como simplemente podía estar este hombre escribiendo en esa época. Pues bien, se producían igual que ahora. Continúa, Elida, por favor. Sí. En cuanto a las críticas expresadas por los intelectuales que no desdeñaban la injuria, no procedían todavía de un examen muy penetrante del ser y la nada. Los cristianos, además de su ateísmo, reprochaban a Sartre el ser materialista, los comunistas el no serlo. Los primeros se quejaban de que pusiera abiertamente la primacía del en soi. Los segundos lo tachaban La primacía en el en sí. en el en sí. Los segundos lo tachaban de subjetivista. Las nociones de contingencia, de abandono, de angustia repugnaban a unos y a otros. La expresión violenta de este rechazo, que Sartre sintió como odioso, se debe solo a que los ánimos estaban, tras el cataclismo de la guerra, como diría uno de sus detractores, preocupados por una definición del hombre conforme a la exigencia histórica y que permitiera superar la crisis actual. Lo cierto es que las objeciones eran más a menudo morales, incluso utilitarias, que propiamente filosóficas. Gracias, Elida. Pepa, sigue tú. Se preocupaba un poco por discutir. Se preocupaba un poco por discutir la orquestación de las ideas en su obra, la pertinencia de los temas. No todo el mundo puede leer El ser y la nada, escribía el mismo crítico. Sartre se convencía nada menos, en opinión de mucha gente, que en el antihumanista por excelencia desmoralizaba a los franceses en el momento en que Francia, en ruinas, tenía más necesidad de esperanza. Un señor que viene hablando de la angustia, que viene hablando del sufrimiento, de la nada, ¿no? Pues le echan en cara que en un momento en el que hace falta que la gente esté en la barricada, ¿no? Aparece este Sartre antihumanista por excelencia que desmoraliza a los franceses en el momento en que Francia, en ruinas, tenía más necesidad de esperanza. Claro, Sartre lo único que quería hacer era filosofía, ¿no? ni se preocupaba por el hecho de que si desmoralizaba o no desmoralizaba. En todo caso, de lo que tenía que hablar Sartre, si la podía encontrar, era de la verdad, ¿no? Lo otro queda para otro escenario, ¿no? Continúa, Pepa. Así fue para presentar al público una idea coherente y más exacta de su filosofía, por lo que Sartre aceptó dar esta conferencia. Desconcertado por la sobreexcitación de aquella muchedumbre que entra a la fuerza en la sala y que sospecha, comprende al menos tantos curiosos atraídos por el renombre sulfuroso del existencialismo y de su autor como oyentes que acuden por amor a la filosofía, afirma que el existencialismo es una doctrina estrictamente reservada para los filósofos, mientras que se apresura a ponerla poco o mucho al alcance de la masa. Y es que El ser y la nada, texto a la vez riguroso y prolijo, mal leído y con frecuencia deformado, se ha convertido en un objeto que se le ha escapado y del que sin embargo se siente responsable. Aunque parece adivinarse por encima de aquel público que él circunscribe mal, se dirige más en particular a los comunistas, a quienes quería volver a acercarse. Solo algunos meses antes se escribía en los periódicos clandestinos de estos. Ahora los puentes están rotos y su hostilidad parece crecer
con la expansión del existencialismo. Al pobre Sartre lo han expulsado, ¿no? Tú ya no eres de los nuestros, ¿no? Y él dice, pues si yo solo he venido a hacer filosofía. Yo solo he venido a hacer filosofía. Pobre Sartre. Magdalena, por favor, continúa. No obstante, No obstante, no fue un razonamiento teórico lo que condujo a Sartre a desear aquel acercamiento. Maduró el ser y la nada durante años. Lo construyó en una especie de euforia solitaria durante las vacaciones forzosas de la guerra peregrina y el Stalag. Pero todo aquel potencial intelectual desplegado para descubrir una verdad sobre el ser y sobre el hombre en el mundo no le libró de sentir su impotencia ante la ocupación. detente un momentito. Nos dice la autora aquí. Él maduró el ser y la nada durante años. Pero claro, a Sartre le sorprende la guerra. Recordemos que Sartre ha nacido a principios de siglo y cuando los alemanes ocupan Francia, él ya es un hombre pues, de 35 años, ¿no? Y, y la ocupación de Francia, pues a él le pilla de lleno, ¿no? Y él, que ha sido destacado, creo recordar que en una estación de telegrafía o algo de esto en la frontera, cuando los alemanes ocupan Francia, él acaba en un stalag, en un campo de prisioneros, en Tréveris, ¿no? Y ahí, bueno, pues él continúa con sus elucubraciones y finalmente cuando es dejado en libertad, bueno, pues él termina de darle forma a su obra principal, Al ser y la nada. Es una obra escrita como obras muy importantes en la historia de la filosofía en plena guerra, en plena guerra. Dice, pero todo aquel potencial desplegado para descubrir una verdad sobre el ser y sobre el hombre en el mundo no le libró de sentir su impotencia ante la ocupación alemana. Continúa, por favor. Si aspira a la acción colectiva es porque ha sufrido el peso de la historia y ha reconocido la importancia de lo social. Ese mismo mes de octubre apareció el primer número de Temps Moderne. La revista que acaba de fundar pretende apoyar las luchas sociales y económicas de la izquierda, cuyo primer representante es el Partido de los Fusillés. El partido de los fusilados, el partido de los comunistas, ¿no? Que han sido masacrados durante la ocupación. Él es el fundador de Temps Moderns. Y él quiere que esa revista sea la punta de lanza de un pensamiento de izquierda que debe repensar el mundo y repensar las luchas de la izquierda y de la emancipación a partir de ahí y hacia el futuro. Y justamente porque quiere repensar esas luchas, él va a apoyar desde Temps Moderns esas luchas sociales y esas luchas políticas y económicas. Y dice la autora, y el primer representante de esas luchas en la política, en la política francesa, lógicamente, es el Partido de los Comunistas, el Partido de los Fusilados. Continúa, y con sus crónicas, sus reportajes y sus estudios, trabajar por la liberación del hombre. Sin embargo, el equipo de Temps Moderne se reserva la libertad de crítica. Y ahí tenemos el primer problema. Y ahí tenemos el primer problema. Claro, un filósofo no puede admitir dogmatismo. Un pensador no puede aceptar que se le diga desde una autoridad central cuál es la línea. cuál es la línea que hay que defender esta semana, ¿no? O la que viene, ¿no? Claro, ahí empiezan los problemas. El equipo de Temps Moderns se reserva la libertad de crítica. Continúa. Nos alineamos al lado de los que quieren cambiar a la vez la condición social del hombre y la concepción que tiene de sí mismo y sociales que vienen, nuestra revista tomará posición en cada caso. No lo hará políticamente, es decir, no servirá a ningún partido.
Gracias Magdalena. Nos Nada. alineamos al lado de los que quieren cambiar a la vez la condición social del hombre y la concepción que tiene de sí mismo, cómo se percibe el ser humano a sí mismo. Y a propósito de los acontecimientos políticos y sociales que vienen, nuestra revista tomará posición, por supuesto, de equidistancias ninguna. Somos partidarios, faltaría más, pero no lo hará políticamente, es decir, no servirá a ningún partido. Mercedes, por favor, esta libertad de juicio. Esta libertad de juicio no gusta a los teóricos del partido. Hace el juego a la reacción, según la expresión consagrada por Humanité. La idea de libertad constituye un problema también en el plano teórico. En esta conferencia, Sartre querrá, al menos en el punto en que se encuentra de su investigación filosófica, convencer a los marxistas del PC de que ésta no contradice la concepción marxista de la determinación del hombre por lo económico. El hombre no es libre y está encadenado desde el mismo punto de vista. Escribía también en Materialismo y Revolución, donde explicará más tranquilamente sus divergencias con los comunistas. No, esta es la gran discusión, de los marxistas escolásticos, ¿no? Sí, la determinación del sujeto por la base económica, ¿no? Si, si la ideología, el derecho, si las relaciones de producción, las relaciones sociales no son más que la manifestación de la base económica, del modo de producción y de sus relaciones de producción, entonces estamos ante un determinismo absoluto, ¿verdad? Y claro, eso pasa por leer a Marx en PDFs, ¿no? Eh, si lo lees bien, entonces te das cuenta de que una cosa es el condicionamiento y otra cosa es la determinación. La lectura que va a hacer Sartre del determinismo, entre comillas, marciano, es que el sujeto, claro que está condicionado por sus condiciones materiales, por supuesto que está condicionado, pero sobre todo está condicionado cuando las desconoce. En el momento en el que el sujeto es capaz de conocer los condicionamientos que le constriñen, en ese momento puede poner en marcha su libertad y actuar sobre el entorno y modificarlo. Claro, evidentemente, claro. El ser humano forma parte de la naturaleza y formando parte de la naturaleza, nos dirá luego Sartre, como ser en sí, como cosa, claro que está condicionado completamente por el entorno. Pero como ser para sí, como conciencia, puede tomar distancia. E inclusive puede tomar distancia no solamente de las cosas que le rodean, sino que puede tomar distancia de sí mismo y pensarse y ejercer su libertad sobre sí mismo y sobre el entorno que le rodea. Claro, esto era un torpedo en la línea de flotación de la escolástica de la época, ¿no? Y por supuesto, pues tenía que acabar pues, con disgustos. Continúa, por favor. Se le culmina a justificar moralmente su compromiso a partir de el ser y la nada. Mejor dicho, hay quien en su lugar saca consecuencias morales nefastas que enseguida le reprocharán a él. Con la esperanza de disipar los malentendidos, Sartre se ve constreñido aquí a esquematizar sus propias tesis, a subrayar lo que se oirá. Acaba por borrar la dimensión dramática de la relación indisoluble de la realidad humana en el ser, su concepción personal de la angustia, por ejemplo, heredada de Kierkegaard y de Heidegger, y reinventada, que ocupa un lugar central en su intento de ontología, queda reducida aquí a la angustia ética del jefe militar en el momento de enviar al asalto a sus tropas.
Este esfuerzo de vulgarización y conciliación será en vano. Los marxistas no cederán. Los marxistas escolásticos no aceptan buena parte del planteamiento sartreano porque se lleva por delante a su estrategia de barricada. No puede. ¿Cómo va a estar una persona angustiada? Si eso no puede ser. Si nuestro héroe tiene que ir cantando a la lucha, ¿no? Es decir, claro, nos dice Sartre, cuando el ser para sí, cuando la conciencia se hace cargo de sí misma, en lo que le distancia de las cosas que le rodean, se hace cargo de la responsabilidad que tiene con el ejercicio de su libertad. Es que es muy cómodo vivir condicionado. Es muy cómodo decir, ay, no, yo es que me mandaron a hacer esto y lo he hecho. No, yo es que no podía. Yo es que pertenezco a esta clase social y no puedo hacer otra cosa. No, yo es que me encontré con. Yo no elegí las reglas del juego. Se vive muy bien. Sartre dice, eso es mala fe, ¿eh? Tú siempre puedes elegir. Otra cosa son las consecuencias de tu elección, pero elegir puedes elegir siempre. Y en la medida en la que puedes elegir, tú tienes una responsabilidad. Y la responsabilidad, además, no es solo contigo. La responsabilidad es con las otras conciencias que hay alrededor tuyo, a las que afecta tu comportamiento también. Tu responsabilidad, la responsabilidad de tus actos, del ejercicio de tu libertad, es para con la humanidad en su conjunto. Y si eres decente, te temblarán las rodillas. Si eres decente y tomas conciencia de hasta dónde llega la libertad de la que estás dotado como conciencia, te temblarán las rodillas porque te darás cuenta de que sobre ti carga no solamente las consecuencias de tus actos para contigo, sino las consecuencias de tus actos para todos los que te rodean. Y harás muy bien en sentir angustia, claro que sí. Porque toda decisión que tú tomes son caminos que cierras. Cuando tú eliges iniciar una senda, has renunciado a otras. Haces muy bien en sentir angustia. Es constitutivo a ti. Si no obras de mala fe, que esto ya lo hemos oído también en Simón, ¿verdad? Si no obras de mala fe, tienes que sentir esa angustia. La angustia por la responsabilidad, por las consecuencias de tus actos. Claro que sí, claro que sí. Pues bien, el pobre Sartre en esta conferencia intenta reducir la cuestión de la angustia a un esquema casi escolar para quitarse de encima las críticas escolásticas más severas, pero nada, ni así le perdonan. Continúa Paco, pero ¿había realmente un malentendido? Pero ¿había realmente un malentendido? Podemos dudarlo si tomamos en cuenta la frase de Pierre Naville en las intervenciones que siguieron a la conferencia. Dejo de lado todas las cuestiones especiales referentes a la técnica filosófica. No es fácil para el filósofo dialogar si el interlocutor cuestiona su doctrina negándose a llamarla filosofía. En la revista de Naville, una nota de reseña se facilitará por aquella imprecisa discusión. La contradicción es puesta de relieve por Pierre Naville. Mejor que en exposiciones más densas, se ve claramente lo que diferencia el marxismo del existencialismo y de toda filosofía. Ciertamente, si hay que contradecir el existencialismo sartriano, que suscita interés entre la juventud, no es únicamente por una u otra de sus tesis, sino sobre todo porque corre el riesgo de sembrar discordia y vacilación en los ánimos.
corre el riesgo de sembrar discordia y vacilación en los ánimos. Continúa. Usted impide que la gente venga a nosotros, le dirá Roger Gaudí. Y el Satriolet, es usted filósofo, por tanto, antimarxista. En realidad, si el teórico comunista considera que debatir el marxismo es debilitar las certezas indispensables al militante para luchar, inútilmente por otro lado, pues el marxismo contiene todas las verdades necesarias para cambiar el mundo, entonces es ajeno a él el espíritu de la marcha filosófica cuyo valor reafirma Sartre en 1948. Creer la verdad es preferir al ser a todo, incluso de una forma catastrófica, sencillamente porque es. Más tarde se aplicará a mostrar que debido a la concepción del hombre que él propone, enriquecida entre tanto por sus ensayos biográficos, el existencialismo no es, frente al marxismo, una filosofía de más. Pues como veis, lo que no le perdona a Sartre la escolástica de la época es básicamente el pensamiento, ¿vale? Sí, la reflexión, la reflexión. Pero esto es propio de todas las épocas en la que la vida se radicaliza y nos encontramos entre blancos y negros, ¿no? Los matices tienden a ser fagocitados en la lucha intelectual y política, y todo el que tenga alguna duda o algún gris que aportar es rápidamente tachado, pues, poco menos que de traidor. Dice, usted impide que la gente venga a nosotros. Le dice nada menos que Garaudí. Nada menos que Garaudí. Uno de los intelectuales más importantes de su época en Francia, ¿no? Pero también un militante de primera línea, ¿no? Y le dice Triolet, es usted un filósofo. Casi como un insulto, ¿no? Dice, por tanto, antimarxista, ¿no? Y entonces dice la hija de Sartre, dice, pues bueno, si el teórico comunista considera, marxista, digamos, considera que debatir el marxismo es debilitar las certezas del militante, entonces ese teórico es ajeno al espíritu de la filosofía. La filosofía necesita hacerse permanentemente preguntas. No puede dar nada por supuesto. Evidentemente que la trinchera, la barricada, no es un lugar de hacerse preguntas. Evidentemente. Cuando uno está en la barricada, cuando uno está en la trinchera, unos están de un lado y los otros están del otro, ¿vale? Pero si un proyecto emancipador, como quiere ser el marxismo, quiere o tiene que renunciar a la reflexión y al debate en beneficio de la eficacia de la barricada, me parece que el proyecto emancipador va a hacer aguas por todos lados desde el primer momento. Un proyecto emancipador no puede renunciar a la filosofía, no puede renunciar a la duda. Insisto, una cosa es la barricada y otra cosa es la filosofía. Un proyecto emancipador no puede avanzar sin filosofía, no puede avanzar sin debate. Me imagino a Sartre pensando si Marx levantara la cabeza, Si Marx levantara la cabeza, efectivamente. ¿no? Porque al final Sí. pasa con muchos autores, ¿no? Que se hacen como religiones de ellos y entonces ya no hay ninguna posibilidad de estudiarlos de una manera que no sea lo que marca la línea oficial de, ¿no? Efectivamente. Del partido, de las escuelas, de las... Claro. ¿no? Tuvo que pasar, Pepa, todo el siglo XX. Tuvimos que llegar a la década del 80 para volver otra vez a leer a Marx con libertad. Esa fue una de las grandes tragedias intelectuales, ¿no? de nuestro siglo, ¿no? Es decir,
el encontrarnos permanentemente encajonados entre nuestro deber de militancia y nuestra necesidad por saber, ¿no? Es que, claro, los que se cogen este papel de ser los intérpretes privilegiados de determinados autores, claro, no son ellos los que tienen la interpretación correcta, ¿no? No. Y Claro, de hecho algunos indican no hay que leerlo, léame a mí, ¿no? Que ya le claro, voy a hacer yo la exégesis del autor claro, concreto, pero ¿no? eso ha pasado con la Biblia, Pepa, No, es que me estoy ¿no? acordando de Freud, porque con Freud pasó mucho. Claro, claro, pero es que Los esto pasa postfreudianos siempre. lo que hicieron fue cargarse lo más Claro, esencial de las enseñanzas de Freud, pero son los que han seguido durante mucho tiempo diciendo que eran los verdaderos intérpretes de la palabra, porque claro, es como claro. la palabra de Dios, claro. Es como la palabra. Sí, pero fíjate tú qué interesante lo que acabas de decir, porque a que nunca habéis oído que haya una escuela de aristotélicos fanáticos, ¿verdad que no? ¿No? Ni de kantianos fanáticos, ¿sí? Bueno, creo que en un bar ruso una vez uno mató a otro por la crítica por algún párrafo de la crítica de la razón pura, pero seguramente tenía más que ver el alcohol que, que otra cosa, ¿no? Sí, pero digamos, hay determinadas filosofías con las que este problema no se produce. Y sin embargo se produce con Marx, se produce con Freud, ¿no? O se produce con el existencialismo, ¿no? Es decir, llama la atención. ¿Por qué? Porque Con el son, porque son filosofías con un enorme potencial emancipador. Y como hablan de la vida y como hablan de la libertad de las personas, como hablan de la antropología más profunda, claro, Bueno, y de la naturaleza humana con sus luces y sus sombras, ¿no? Quiero decir, también con sus sombras, ¿no? también claro, también con sus sombras, evidentemente, evidentemente. Continúa, Eva, la lectura. Oh, Gracias, Paco. No yo, hay Eva, sorprender nada. que- quería comentaros que igual también hay una cosa más sencilla que es un tema de egos, ¿no? Porque esto pasa también en los partidos, en el feminismo ahora, antes que éramos cuatro gatas, pues no, no pasaba, pero ahora hay gente que va repartiendo carnets de quién es feminista y quién no, y que en los partidos siempre ha pasado esto, ¿no? Que hay como el núcleo que también igual aparte de todo esto que decías, Jorge, también hay un tema igual más simple que es un tema como de egos, ¿no? De yo soy quien tiene la capacidad de hacer la exégesis, lo que decía Pepa, y mi versión es la buena y no sé, ¿no? Y hay Canónica. temas que se han popularizado más, por lo que sea, y a lo mejor luchas aristotélicas, ¿no? Pero en la época de Aristóteles a lo mejor sí que había bastantes malos rollos, ¿no? Entre los griegos en aquellos tiempos, no sé. Bueno, Habrá que investigar, a ver los forojos de Aristóteles contra los platónicos, a ver qué. no había revistas, eso es Así de es. las cosas, Adelante, Eva. ¿Dónde estábamos? ¿Nada hay de Nada, sorprendente? ¿Sí? ahí. Vale, nada hay de sorprendente, en todo caso, en que Sartre lamentara muy pronto el haber permitido publicar El existencialismo es un humanismo. Se ha leído mucho esta conferencia, considerada como una introducción suficiente a el ser y la nada, cosa que no es. Exposición clara pero reductora, se hace eco de las contradicciones en que Sartre se ve envuelto aquel año. El autor anhela apasionadamente participar de la vida colectiva al lado del Partido Comunista, que arrastra la esperanza de millones de personas en el primer año de posguerra, cuando las más radicales transformaciones de la sociedad parecen posibles. Pero su elección no está fundamentada filosóficamente. Él quiere Ahí participar, están. él quiere Mm. participar de la vida política, ¿no? Pero claro, pero su participación es militante. Él no ha hecho un encuadre filosófico de por qué
él va a participar y por qué el existencialismo. No, su filosofía es su filosofía, ¿no? Y aparte él quiere militar, ¿no? Y quiere formar parte de esas transformaciones. Continúa, Eva. Pero su elección no está fundamentada filosóficamente. Ahí están las críticas hostiles que los marxistas le hacen sin haberlo leído. El propio Marx, a quien todavía no ha estudiado seriamente. Su reflexión sobre la dimensión social e histórica del hombre apenas ha comenzado. Y por otro lado, ¿es la eidética fenomenológica el instrumento adecuado para pensar el ser colectivo? ¿Eh? Dice, Igual tendremos que leerla mejor. hay críticas, ¿no? Alrededor de todo este proyecto, ¿no? Dice, por un lado, las críticas de los que nunca le han leído a Sartre y le machacan, ¿no? Luego es verdad que él todavía no ha empezado a trabajar a Marx en profundidad, ¿no? Eh, lo cual debería llenaros de esperanza también a todas vosotras, ¿vale? ¿Eh? Si Sartre pudo publicar El ser y la nada sin haber entrado en profundidad con Marx, oye, pues también tenemos nosotros los demás, también tenemos esperanza en los años que nos quedan de vida, ¿vale? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, ¿no? Eh, Y por otro hay, lado, hay otra cuestión. El método fenomenológico que él ha heredado de Heidegger y de Husserl, ¿es el método adecuado para pensar la sociedad, para pensar los problemas políticos de su tiempo? ¿No? Continúa. Hay un factor esencial. hay un factor esencial en filosofía que es el tiempo. Escribirá Sartre en cuestiones de método. Hace falta mucho para escribir una obra teórica. Aquel año le cogieron a destiempo. El existencialismo es un humanismo, es pues un escrito de circunstancias que, por poco que se haya abordado ya la obra de Sartre desde un punto de vista literario o filosófico, permite captar el primerísimo momento, aún vago, íntimamente conflictivo, de un viraje decisivo de su vida intelectual. Un nuevo ciclo de búsqueda filosófica está a punto de comenzar. Las objeciones a su obra, que él intenta inventariar en esta conferencia, con ser confusas y hostiles, provocarán en él nuevas preguntas que tratará filosóficamente en la crítica de la razón dialéctica, tras una libre maduración que testimonian, entre otros, sus escritos póstumos. Gracias, Eva. Bueno, y si veis, después de esta introducción que hace Arlet, si veis, este texto, El existencialismo es un humanismo, está publicado en 1946. Jorge, perdona, déjanos Sí. ver la nota de lo de la eidética fenomenológica, que tú lo Bueno, tienes muy por la mano, lo puse pero ahí los demás... como, lo puse como, ahí como culturilla general, ¿vale? Es decir, la eidética filosófica es un método de trabajo que debería permitir, o digamos, el objetivo del método es permitir que la conciencia natural, pueda pasar a la razón del fenómeno. A ver, lo digo de otra manera. Es más, me voy a poner en el pico de la mesa como hace el Wyoming. Los seres humanos, de momento, nos caracterizamos por tener conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? Bien, sabéis que no todos los seres vivos tienen esa propiedad, ¿vale? Una piedra, por supuesto, no, ¿vale? Pero seguramente una hormiga tampoco, ¿vale? Los seres humanos tenemos cierta conciencia de nosotros mismos, una conciencia que no se produce en cualquier circunstancia, sino que se produce la conciencia cuando estamos frente a otra cosa. Un ser humano es un ser humano que está en coma en una cama.
¿verdad? Y nadie podría decir que un ser humano en coma en una cama puede tener conciencia de sí mismo, ¿verdad que no? Bien, cuando el ser humano recibe o interactúa con otra cosa o con otro sujeto, con otro ser en su entorno, al mismo tiempo que toma conciencia del otro, toma conciencia de sí. En el mismo acto. En el mismo acto se produce la conciencia del otro, de lo otro, de la cosa, si es algo inanimado, o del otro, si es otra conciencia. En ese mismo momento que tomamos conciencia del otro, el sujeto toma conciencia, percibe de forma automática su yo. Pero lo que hay alrededor nuestro no solamente son cosas, no solamente son cosas, no solamente son otros. Lo que hay alrededor nuestro también son fenómenos complejos, relaciones entre cosas, personas que se relacionan entre sí, cosas que están relacionadas entre ellas, una bola de billar que le pega a otra y la desvía y la lanza a un agujero, agua que se evapora, sube por el calor y cuando toca las capas altas de la atmósfera precipita otra vez en forma de agua. Todo esto es mucho más que moléculas de agua. La lluvia no es solo agua, es una íntima, profunda y complejísima relación entre muchas cosas. Calor, moléculas, temperatura, vientos, tiempos. La conciencia no solamente toma conciencia, no solamente es consciente de la cosa que hay fuera de sí, sino de las relaciones que hay entre esas cosas que hay fuera, de la razón que las guía, de la razón que las explica. La conciencia es conciencia de la ley de los fenómenos. Los seres humanos no tenemos acceso al mundo nada más que mediatizados por nuestro aparato cognitivo. Nosotros no accedemos al mundo de manera directa. Nosotros accedemos al mundo a través de las emisiones de luz que reciben nuestros ojos, que impactan en nuestra biología y lo transforman en impulsos eléctricos que llegan al cerebro y el cerebro lo transforma en una imagen virtual. Nosotros nunca vemos el mundo que hay fuera. Nuestro cerebro construye el mundo que hay fuera. Y lo construye en base a todas esas cosas que percibimos a través de los sentidos. Y nuestro cerebro no solamente construye la imagen virtual de lo que hay fuera con tanto realismo que creemos que hasta lo tocamos, ¿no? Cuando tocamos la mesa, creemos que estamos tocando una mesa y realmente no estamos tocando más que una masa de átomos cuya mayor cantidad de cosas es vacío, pero para nosotros es algo sólido que tenemos a nuestro alrededor. Nuestro cerebro construye todo eso. Sino que además construye las relaciones racionales, las leyes que dan cuenta de esos fenómenos. Le dije a Pepa que fuera a la cocina a traer agua y ella va y trae agua. No estoy hablando de Pepa, ¿eh? Estoy hablando de un montón de relaciones que se producen entre las cosas que hay a mi alrededor y que mi cerebro sintetiza, que mi cerebro une en reglas. Y encima además hace previsiones, como ese famoso principio de causalidad. Y detrás de una cosa va a pasar otra.
¿Por qué? ¿Quién ha dicho que detrás de esa cosa va a pasar otra? Es una mera construcción, una mera construcción. Todo eso que los físicos, los químicos, los médicos llaman leyes, son construcciones del sujeto. Pues bien, volviendo al textito, y lo vuelvo a compartir. El método fenomenológico consiste en pasar de la conciencia natural a la razón, a la ley que creemos ordena o da cuenta de los fenómenos que se producen a nuestro alrededor. Es decir, permite pasar de la percepción del fenómeno a su esencia. Y acabo de usar la palabra esencia en un sentido que vosotros no habéis usado seguramente. Bueno, Elida sí, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero los demás no habéis, para vosotros la esencia seguramente es una idea que remite a algo que está detrás del fenómeno, a algo que da cuenta del fenómeno. ¿Cuál es la esencia del amor? ¿No? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Cuál es la esencia de la mesa, del perro? ¿No? Y siempre pensáis en el término esencia como, como eso que está detrás de lo que se muestra y que permite explicar las contradicciones que el fenómeno tiene ante nosotros, ¿no? Cuando vemos que hay unos perros amarillos, unos perros verdes y unos perros marrones, decimos, no, pero todos son perros, porque todos comparten la esencia de la perreidad, ¿no? ¿Sí? Bien, aquí estamos usando la palabra esencia en otra forma. Aquí nos va a decir Sartre, lo veremos más adelante, no hay nada detrás del fenómeno. Lo único que hay es el fenómeno. No hay nada detrás del fenómeno que buscar. Y vamos a llamar esencia a la ley, también construida por el cerebro humano, que da cuenta de la manera en la que el fenómeno se manifiesta. Nos dice cómo pasar, el método fenomenológico nos dice cómo pasar de la mera percepción, de la pura conciencia natural, a la razón, a la esencia, a la ley de los fenómenos. Haya paz. El año que viene empezaremos un curso que será de 3 o 4 meses dedicado pura y llanamente a epistemología, a teoría del conocimiento. ¿Vale? Pura y llanamente. Y haremos una epistemología materialista, marciana, casi existencialista. ¿Vale? Para nivel del ego. Con que sepa leer y escribir, suficiente. Suficiente. Sí, sí, ¿vale? Haremos una epistemología y le dedicaremos 3 o 4 meses antes de volver a leer a Marx. La siguiente lectura que hagamos de Marx será después de haber hecho una teoría del conocimiento fina, 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 ¿vale? Entre la que estudiaremos, lógicamente, parte del método fenomenológico, ¿vale? Que al final, no nos engañemos, arranca desde Kant hasta la actualidad, ¿vale? Y Jorge, algún día, sí, disculpa, algún día haremos uno de Hannah Arendt, creo que se Sí, dice así. claro, cuando acabemos con la vejez. ¡Ay, qué bien! Cuando Qué acabemos bien, con qué la bien, qué vejez, bien. cuando acabemos con la vejez tenéis que votar, porque sabéis Vale, vale, es verdad. sabéis que Sí. el centralismo democrático exige que haya votaciones, ¿vale? Ujú. Aunque No hay estén amañadas, problema. ¿no? Pero tenéis que votar entre Simone Weil y Hannah Arendt.
Eso, Hannah Arendt. No, para mí está votado Hannah Arendt. Hannah Arendt, Sí, para mí también. Yo lo dejo ahí, porque yo sé que a Elida he dicho Simone Weil y se le han puesto los ojos brillantes, ¿no? Sí. Eso es aparte de la epistemología, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Sí. Esto es los miércoles. Vale. Lida, no Esto es se los- te oye. Ya tenía apagado. Si me das a elegir en este momento, yo digo que Hannah Arendt, por Hannah Arendt supuesto. también, ¿eh? Muy bien, muy Sí. bien. Pero no, la otra, oye, la tengo yo Y ahí luego una Simone cosa Weil, pendiente. ¿no? Si no hay, si Y después de Hannah se puede Arendt, hacer una cosa y luego la claro, otra. claro, Claro. claro, claro. Aquí Los vamos a miércoles, estar hasta nuestra vejez, claro. Aquí la los vejez la miércoles vamos a sabéis que pasar leyendo. totalmente. Los miércoles está dedicado a mujeres filósofas, así que tenemos todo el tiempo del mundo. De hecho, la epistemología que os estoy proponiendo se hará en día jueves, no en miércoles, ¿vale? Se hará en jueves, que es el día Que el marxista, día marxista. Ya de los materialismos históricos. el día del materialismo. Bueno, pues si os parece bien, vamos a comenzar la lectura. Entonces, Jean-Paul Sartre, El existencialismo en su humanismo. Esta edición es de Sur, editorial Sur, 1973, en la traducción de Victoria Prati de Fernández. Mari, por favor, comienza tu lectura. Publicada en Vale. 1946. Publicada en 1946, L'existentialisme est un humanisme es una obra considerada como la síntesis de la filosofía. Recogen las ideas expuestas en la conferencia tenida en octubre de 1945 en París. El Club Maintenant, creado inmediatamente después de la guerra, organizó el 29 de octubre de 1945 una conferencia en París cuyo orador fue Jean-Paul Sartre. El tema elegido para la misma, de común acuerdo con el conferenciante, fue precisamente el que dio título a la obra posterior. El existencialismo es un humanismo. La conferencia fue anunciada por los principales periódicos. Aunque los organizadores tenían algunas dudas sobre el éxito, el acto sobrepasó ampliamente todas las expectativas. Boris Vian lo describe con trazos ágiles en L'Écume des Jours, 1947. Gente agolpada, sillas rotas, señoras desmayadas. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis el espectáculo? Sartre obligado a avanzar hasta el estrado, abriéndose paso a codazos. El existencialismo ha nacido. Sartre y Simone de Beauvoir se convierten en el punto de referencia cultural de toda una generación. Sartre no había previsto publicar la conferencia, pero la editorial Nagel, sin el acuerdo del autor, la publicó en 1946. El texto que se presenta aquí se encuentra en el estado bruto, con el añadido de una serie de notas o leyendas explicativas redactadas por Arlette Elkaïm Sartre, que facilitan la lectura del mismo. Gracias, María. Bueno, pues ya veis por qué he elegido este texto, ¿vale? Es decir, este texto Pues tiene sí. muchas virtudes, ¿no? Por un lado es un texto en bruto, tiene el defecto, lógicamente, de los problemas de redacción, de los problemas de comprensión que a veces puede generar una locución. Cuando algo es hablado no es lo mismo que cuando algo es escrito, ¿no? Tiene otro ritmo, es otra cosa, ¿no? Pero tiene la ventaja o tiene la virtud de la autenticidad, tiene la virtud de las notas puestas por Arlette, y tiene la virtud, lo veréis al final, de que incluimos la discusión, como diríamos ahora, en el turno de preguntas, ¿no? El debate y el turno de preguntas que se produce al final.
Por tanto, bueno, yo creo que pese a lo complejo que pueda ser el texto y difícil en algunos pasajes, yo creo que es muy pertinente que lo utilicemos para nuestra lectura. Continúa, Mari, por favor. Vamos a empezar con las palabras de Sartre. Vale. A ver. Quisiera Sí. defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han formulado. En primer lugar, se le ha reprochado el invitar a las gentes a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y desenfocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son sobre todo los reproches de los comunistas. Se nos ha reprochado, por otra parte, que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso, y que desatendemos cierto número de bellezas risueñas, el lado luminoso de la naturaleza humana. Por ejemplo, según Mademoiselle Mercier, crítica católica, que hemos olvidado la sonrisa del niño. Los unos y los otros nos reprochaban que hemos faltado a la solidaridad humana, que consideramos que el hombre está aislado, en gran parte, además, porque partimos, dicen los comunistas, de la subjetividad pura, por lo tanto, del yo pienso cartesiano, y por lo tanto del momento en que el hombre se capta en su soledad, lo que nos haría incapaces, en consecuencia, de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera de yo y que no puedo captar en el cogito. En el cogito. Gracias, Mari. Derecho. Julián, por favor, continúa tú. Esa es digamos, ahora vamos a ver la crítica del lado cristiano. Y del lado cristiano se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas, puesto que si suprimimos los mandamientos de Dios y los valores inscritos en la eternidad, no queda más que la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quiere y siendo incapaz, desde su punto de vista, de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. A estos diferentes reproches trato de responder hoy. Por eso he titulado esta pequeña exposición: El existencialismo es un humanismo. Muchos podrán extrañarse de que se hable aquí de humanismo. Trataremos de ver en qué sentido lo entendemos. En todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. Gracias, Julián. Me encanta la crítica católica, ¿no? Se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas porque suprimimos los mandamientos de Dios y los valores inscritos en la eternidad. Nada, no queda más que la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quiere y siendo incapaz desde su punto de vista de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. Triste humanidad si solo puede ser moral teniendo un amo, ¿no? Lo que hace Sartre con el existencialismo es poner en pie justamente al sujeto y poner en pie su responsabilidad para consigo, con sus actos y con el resto de la humanidad. Efectivamente, claro que es un ser moral, y de ahí el vértigo, de ahí la angustia de cualquier persona sensata, de cualquier persona que reflexiona sobre su situación, de ahí la angustia que tiene la persona responsable, que es consciente de que no hay ninguna instancia que le pueda perdonar más allá
de sí mismo y de la evaluación que haga de las consecuencias de sus actos. Continúa Pepa Seguí, por favor. El reproche esencial que nos hacen. El reproche esencial que nos hacen, como se sabe, es que ponemos el acento en el lado malo de la vida humana. Una señora de la que me acaban de hablar, cuando por nerviosidad deja escapar una palabra vulgar, dice excusándose: creo que me estoy poniendo existencialista. Vaya. En consecuencia, se asimila fealdad a existencialismo. Por eso se declara que somos naturalistas. Y si lo somos, resulta extraño que asustemos, que escandalicemos mucho más, de lo que el naturalismo propiamente dicho asusta e indigna hoy día. Hay quien se traga perfectamente una novela de Zola, como La Tierra, y no puede... La tierra es una historia de un campesino que le deja las tierras a sus hijos. ¿Os acordáis del Rey Lear, no? Sí, ¿No? sí. Bueno, pues es la versión, digamos, francesa en el campo, ¿no? Entonces dice, hay gente que se traga una novela como La Tierra, ¿no? Y continúa. Como La Tierra, y no puede leer sin asco una novela existencialista, hay quien utiliza, la sabiduría de los pueblos, que es bien triste, y nos encuentra más tristes todavía. No obstante, hay algo más desengañado que decir: la caridad bien entendida empieza por casa, o bien al villano con la vara del avellano. Al villano con la vara de la... Sí. Al existencialismo, dice Sartre, le echan en cara el naturalismo, ¿no? Oye, y si es verdad que lo único que hace el existencialismo es poner de manifiesto tal cual es la realidad humana. Dice, oye, te escandalizas de una novela mía y no te escandalizas de que al pobre campesino de Zola lo apaleen los hijos y lo maten para quitarle la tierra, ni te escandalizas de que haya alguien que diga que la caridad empieza por casa. ¿Habrá cosa más repugnante que esa frasecita? O, por ejemplo, al villano con la vara del avellano. ¿Hemos reflexionado lo que quiere decir la palabra villano? Al pobre, al hombre del campo, al hombre de la tierra, al que no tiene más que sus manos para trabajar, a ese con la vara del avellano. Y te escandalizas de mis novelas porque dices que yo soy muy naturalista, ¿verdad? Continúa, Pepa. Conocemos los lugares comunes que se pueden utilizar en este punto y que muestran siempre la misma cosa. No hay que luchar contra los poderes establecidos, no hay que luchar contra la fuerza, no hay que pretender salir de la propia condición. Toda acción que no se inserta en una tradición es romanticismo. Toda tentativa que no se apoya en una experiencia probada está condenada al fracaso. Y la experiencia muestra que los hombres van siempre hacia lo bajo, que se necesitan cuerpos sólidos para mantenerlo. Si no, tenemos la anarquía. Al final, todos estos que se quejan del existencialismo, lo que nos están diciendo es que necesitamos un amo. O en el cielo o en la tierra. Porque es que los hombres es que no valemos para gobernarnos a nosotros mismos porque somos anarquía, ¿no? Claro, el existencialismo dice, no, perdona, el hombre sí vale para gobernarse a sí mismo. Solo tiene que ser consciente de su responsabilidad. Continúa, Pepe. Sin embargo, con las gentes que repiten estos tristes... Son las gentes, sin embargo... es verdad, sin embargo, son las gentes que repiten estos tristes proverbios, las gentes que dicen, qué humano, cada vez que se les muestra un acto más o menos repugnante. Las gentes que se alimentan de canciones realistas. Son esas las gentes que reprochan al existencialismo ser demasiado sombrío. Y a tal punto me pregunto si el cargo que le hacen es no de pesimismo, sino más bien de optimismo. En el fondo, lo que asusta en la doctrina que voy a tratar de exponer no es el hecho de que deja una posibilidad de elección al hombre. Para saberlo, es necesario que volvamos a examinar la cuestión en un plano estrictamente filosófico. ¿A qué se llama existencialismo?
Gracias, Pepa. Dice, a ver si va a resultar que lo que tanto molesta a la gente es que precisamente estamos poniendo de manifiesto que el comportamiento humano es libre y por tanto es responsable y por tanto tiene que dar cuenta de lo que está haciendo. En cualquier momento, en cualquier condición, siempre tiene que dar cuenta de lo que está haciendo. ¿Vale? Siempre tiene el deber, la responsabilidad, el responder, el porqué de tus actos, ¿no? Maricruz, por favor, continúa tú. Sí. ¿A qué se llama existencialismo? Sí, la mayoría de los que utilizan esta palabra se sentirían muy incómodos para justificarla, porque hoy día, que se ha vuelto una moda, no hay dificultad en declarar que un músico o que un pintor es existencialista. Un articulista de Clartés firma el existencialista, y en el fondo la palabra ha tomado hoy tal amplitud y tal extensión que ya no significa absolutamente nada. Parece que a falta de una doctrina de vanguardia análoga al superrealismo, la gente ávida de escándalo y de movimiento se dirige a esta filosofía, que por otra parte no les puede aportar nada en este dominio. En realidad es la doctrina menos escandalosa, la más austera. Está destinada estrictamente a los técnicos y filósofos. Dice, Sin embargo, Sartre, pobre, no entiende qué es lo que está pasando. Dice, pero ¿cómo puede generar este escándalo cuando lo que yo he hecho es algo tan anodino y tan árido como una vulgar teoría del conocimiento? Pero vamos, pero ¿a quién puede molestar? ¿A quién puede molestar que estemos hablando de fenómenos de razón, de esencia? claro, ¿Cómo es posible que se monte este cirio con una cuestión tan árida, tan tórrida, ¿no? Tan técnicamente filosófica? Continúa, por favor. sin embargo, se puede definir fácilmente. Lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica. Y por otra parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto a punto fijo? Detente un momentito, otra vez al pico de la mesa. L'existence préfère l'essence. Dice, lo que tienen en común ambos existencialismos, ¿no? Tanto el católico como el ateo, es que consideran que la existencia precede a la esencia. ¿Qué os había comentado antes cuando hablábamos de la reducción eidética, ¿no? Sí. El ser humano lo único que percibe es el fenómeno. Y todo lo que hay a su alrededor, inclusive él mismo, lo percibe a partir de ese fenómeno. De donde la esencia, entendida como lo que da cuenta de lo que se presenta ante nosotros, es algo que viene después del mero existir. El sujeto existe, y en la medida en la que existe un sujeto tan particular que puede percibir o entrar en relación con las otras cosas que hay en el mundo, a partir de ese momento, si entra en relación con las cosas que hay en el mundo, Cree su esencia. las percibe y percibe su esencia. Percibe la ley del fenómeno, la ley que gobierna los fenómenos que le rodea. La existencia precede a la esencia. La existencia es el antes, el supuesto, la condición de posibilidad, no solamente de la ley de los fenómenos, sino de algo mucho más radical, del ser. Continúa, Maricruz. Es decir, perdona, es decir que dice exactamente lo contrario de lo que dice Descartes. ¿No? Bueno, lo que pasa que Descartes lo hace como una intuición. En el fondo yo creo que no estarían tan en desacuerdo, ¿vale? Porque cuando dice Descartes, pienso, luego existo, está diciendo que en el momento, si puedo pensar,
es porque la existencia está antes que mi pensar. ¿Tú qué opinas, Elida, de esto? Bueno, el método que utilizan es distinto, pero lo que busca Descartes es una verdad absoluta, incuestionable, y la encuentra en el hecho de pensar, con la duda metódica. Es lo único que no puede someter a duda, ¿Qué que, piensa? ¿No? que tiene una actividad pensante, porque todo Claro. lo demás, Sí. todo lo fenomenológico lo ha suprimido todo, incluso las matemáticas, y se ha quedado con la pura actividad de pensar. Y es cuando pues deduce su primera verdad, pienso, luego existo. Entonces, visto así, sí, ciertamente que ha suprimido la existencia fenomenológica de una manera momentánea, porque es un método. Y luego Claro, tiene que volver a partir del pensamiento a reconstruir todo lo que ha puesto en solfa o en claro, cuarentena. claro. Sí, pero Pero, yo Vale. estaba pensando lo que decías, que en el fondo no se alejan tanto, pero al final Descartes tiene que recurrir a Dios, para justificar no, la claro, claro, existencia claro, del claro. Dios mundial. Pega un patinazo, Y, claro, y Sartre está diciendo lo mismo que Dostoyevsky, que Dios no existe. Y claro. por tanto, pues todo está permitido, ¿no? Para Todo es... salvar claro, para salvar ese problema, digamos que al que Descartes no le encuentra solución, claro, sin tener que recurrir a Dios, ¿no? Lo que nos dice Sartre dice es que ese salto es innecesario. La existencia precede a la esencia. Muy bien. Gracias, Elida. Bueno. Adelante, Gracias. continuamos. Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de cortapapel e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene una utilidad definida. Y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel, la esencia, es decir, el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia. Y Aquí así tenéis está aquí determinado. tenéis una definición de esencia muy práctica, ¿no? Si Sí, fijaos, ¿no? Dice, sí. lo que define al cortapapel no es la materialidad del cortapapel. Es Es para ¿Eh? lo que sirve. sujeto. La esencia del cortapapel es la receta, ¿no? Es decir, el cómo se hace y para qué ¿Para sirve, qué sirve? ¿no? El para Eso, qué, sobre todo, ¿no? Sobre todo el ¿para para qué. qué? Claro. Ujú. Y, Continúa. y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí pues una visión técnica del mundo en el cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Es decir, el cortapapel ha sido pensado, ¿no? Ujú. Y una vez que ha sido pensado, se produce, ¿vale? Aquí podríamos decirlo al revés, ¿no? De como lo había planteado antes, ¿no? Es decir, el pensamiento, digamos, en este caso, ha precedido a la existencia del cortapapel. Vamos a ver cómo continúa el razonamiento. Adelante. ¿Sigo? Sí. Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior. Y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos, ay, me he perdido, al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así, el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial. Y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción exactamente como el artesano fabrica un cortapapel, me he quedado sin texto, siguiendo una definición y una técnica. Así, el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aun en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana,
que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal, el hombre. En Kant resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. Nos dice esta idea de que hay una esencia, ¿no? De que hay algo que define todas las cosas. Bueno, pues es una idea muy recurrente, ¿no? En la filosofía. Dice, la encontramos en Diderot, en Voltaire. Dice, el hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es lo humano, el concepto de lo humano, se encuentra en todos los hombres. Lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal, de la idea de hombre, ¿no? Todos los hombres o todos los perros son casos particulares, ¿no? de, El esa, concepto. de ese concepto, ¿no? Dice, y así, dice, tanto el hombre de la naturaleza como el burgués están sujetos a la misma definición, poseen las mismas cualidades, ¿no? Continúa, por favor. El existencialismo ateo que yo represento. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre. O como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Gracias, Maricruz. ¿Te apetece leer? El hombre tal como El lo... hombre tal como lo concibe el existencialismo, si no es definible es porque empieza por no ser nada. No, miércoles. Solo será después y tal será como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Detente un momentito, esta frase es para enmarcarla. Ay, me tocaron las peores líneas, ¿no? El hombre, Es muy... tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, si no podemos definir al ser humano, es porque empieza por no ser nada. Nada. Los seres Arrojado al mundo humanos, sería. los seres humanos somos paridos, arrojados al mundo sin que nadie nos haya pedido permiso, y en la medida en la que somos paridos, solo a partir de ese momento empezamos a ser. Y seremos Lo que tal sabemos. como nos hayamos hecho, tal como nos Estamos, hayan hecho y nos hayamos... estamos gateando. Vamos, desde que estamos gateando, diría Sartre, somos seres en construcción. En construcción. Y nos Somos construimos. Nos cosas, construimos nosotros. somos lo que seremos. Aquí podríamos decir que el ser humano no nace, se hace. Totalmente. Totalmente. Porque en Totalmente. realidad el sujeto humano al nacer de humano, de lo que nosotros llamamos humano, tiene poco. Ahí Muy Somos poco. mucho más Por eso, parecidos a un perro, a un pato o a un, Peor todavía. mono Peor que a un ser todavía, porque humano, no ¿no? tenemos conciencia. el ser humano se hace. Pero fijaos que eso no pasa con una piedra. Eso no pasa con un perro. El perro es perro toda la vida. La piedra pobre es más piedra todavía que el perro. Porque el perro tiene cierta metamorfosis o sufre cierta Necesita cierto metamorfosis. tiempo evolutivo para Claro, adquirir la perreidad en el sentido amplio. eso es. Pero el perro no decide. El perro no tiene la capacidad para decidir un proyecto de autoconstrucción. El perro no decide, mira, yo cuando sea mayor quiero teñirme las mechas del bigote de rubio, ¿vale? Pues el perro no puede hacerlo.
¿vale? O Si ser el perro perro policía, no puede elegir ser un perro policía. no puede elegir ser un perro policía, ¿no? Es decir, lo elige otro por ti, ¿vale? El, el ser humano, el existente humano, no solamente es arrojado siendo nada en el mundo, sino que a lo largo de su existencia, a lo largo de su metamorfosis, él tiene que ir tomando elecciones, tiene que ir decidiendo con mayor o menor fortuna, con mayor o menor conocimiento, pero en todo momento, el ser humano está decidiendo, tomo la leche, no la tomo, lloro, no lloro, camino, no camino, me muevo, no me muevo, voy a estudiar para ingeniero o me quedo de taxista. Si, en todo momento el ser humano está tomando decisiones y será lo que haya resultado de la infinita suma de todas esas decisiones. No hay, pues, dice, naturaleza humana porque no hay un Dios que la pueda concebir. Y por tanto, no hay ningún modelo, no hay ningún modelo ejemplar que nos sirva para decir, no, ese es más hombre que aquel. ¿Qué nos decía Simón en el segundo sexo? La mujer no nace, se hace, ¿verdad? Y no hay una mujer. Eso ya les gustaría a los dueños de la ideología, ¿no? Que hubiera una mujer. Bueno, pues aquí Sartre nos diría, no hay un hombre. No existe un hombre. ¿Vale? Pero una cosa, Jorge, aquí Sartre, en esa suma de decisiones, ¿tiene en cuenta el contexto? No, el contexto es el Eso que iba a sea. decir yo, Claro, porque que tus No, hay un decisiones montón no de son, condicionantes. no son libres. el contexto es el que El sea, contexto que tengas, pero sea cual sea el contexto, eliges, sea Claro. cual sea, aunque sea el de seguir la corriente, pero eliges. Dices, no, es que si no sigo la corriente, los antidisturbios me van a palear. ¿No? Ah, perfecto, pero has Pues elegido, tú, sí, ¿eh? ¿vale? Sí, has elegido Ya. seguir la corriente. Y, y que tú pero digas, hay situaciones en las que no puedes elegir. si Mm, estás en coma, no. No, o estás en un estado de esclavitud, Y te contesto. En todas las situaciones tú eliges. Otra cosa es que no elijas lo que a ti te gustaría elegir, que no es lo mismo, claro, ¿vale? pero hay unos condicionantes. Ya te gustaría tener otras opciones entre las que elegir, pero elegir, eliges, ¿vale? Es decir, en todo momento, nos dice Sartre, por estrecho que sea el margen en el que tú te estás moviendo, por férreos que sean los condicionamientos que tú tienes a tu alrededor, siempre existe la fisura por la cual tú vas a poder elegir. Y de esa elección, solo tú eres responsable. Sí, el que nace. Desde que nacemos, nos vamos construyendo en relación a las circunstancias en las que estamos, eligiendo. Y eligiendo entre lo que hay, evidentemente, como decía Eva, si eres negro en el Mississippi en el siglo XVIII, no es lo mismo que ser broker de bolsa en Nueva York en el siglo Ahora. XXI. ¿Vale? Es decir, Ese no es lo margen de mismo. elección podrá ser mega estrecho Sí, o pero fíjate, mega Pepa, amplio. que el margen de elección, cualquier psicoanalista sabemos de sobra que te va a decir que el margen de elección, seas negro en el Mississippi o broker de bolsa, es muy estrecho, ¿eh? Elegimos Claro, bastante menos, elegimos bastante. Pero ¿qué quiere decir que bastante elegimos? menos de lo que nos creemos. ¿Qué quiere decir que elegimos bastante menos de lo que nos creemos? Ujú. Quiere decir Somos elegidos. que que somos conscientes de bastantes menos elecciones de las que nos pensamos que tenemos.
Sí, que somos poco conscientes de los condicionantes que tenemos y nos creemos que sabemos más de lo que... somos poco conscientes, no solamente de los condicionantes, Pepa, sino que Sartre nos va a meter el dedo en el ojo y nos va a decir que somos poco conscientes del enorme margen de acción que tenemos en cada una de esas pequeñas actuaciones en las que dijimos que estábamos condicionados. Porque muchas de las actuaciones que nosotros hacemos son automáticas. Sí, sí, Son total. automáticas, entre otras cosas, o Por porque no hemos tomado conciencia de que teníamos otra alternativa, que a lo mejor tomamos conciencia y decimos, no, no, seguimos por donde íbamos, no pasa nada, pero hemos sido conscientes, ¿vale? Sencillamente hemos ido actuando de forma mecánica, dejándonos llevar por el ambiente que tenemos a nuestro alrededor, y hemos pensado que no había más salidas. Y no es verdad. Salidas hay. Otra cosa es que el coste de la salida, como decía antes Pepa, no, te están apuntando con una pistola. El coste de la salida es un coste que no quieres pagar. Ah, perfecto. Pero sé consciente de que has elegido un coste. Porque lo has elegido tú. Podrías haber optado por otro camino. El ser humano es un existente que puede tomar conciencia de sí mismo en la medida en la que interactúa con el otro. Y en la medida en la que toma conciencia de sí mismo, toma conciencia al mismo tiempo de su libertad. Es intrínseco al ser humano esa libertad. No es una, digamos, valga la redundancia, no es una elección elegir. Y tú dirás, no, pero es que si yo quería volar, pero si me tiro por la ventana me mato. Ya, no, hombre, que además el existente además tiene que no ser idiota para sobrevivir, ¿vale? Sí. Pero el ser humano en el momento en el que entra en contacto con el mundo, no solamente entra en contacto con el mundo y toma conciencia del mundo, sino que toma conciencia de sí y de su libertad absolutamente connatural. Es libre. Punto. Y a partir de ahí empezamos a discutir los condicionamientos que tiene a su alrededor. Yo creo que estos, a ver, no sé si sirve, pero yo no, y no sé si Sartre va por ahí, porque claro, aquí estamos todos hablando, sobre todo yo, por hablar, No importa. pero no sé si tiene que ver un poco con apelar a la responsabilidad del sujeto, ¿no? Claro. Al final, Claro. más allá de las condiciones o pese a las condiciones, al sujeto se le tiene que atribuir una responsabilidad con respecto a sus actos. Y esto como guía genérica está bien. Luego sabemos que hay situaciones y situaciones, Claro. y todos conocemos y sabemos millones de situaciones donde las personas tienen muy poquito que hacer, ¿no? Hay sujetos más sujetados que otros. Por supuesto, totalmente, totalmente. Pero tengamos claro que hay la libertad no es una decisión, es un hecho. Una realidad. Otra cosa es que tú la asumas o no. Si no la asumes, tú verás, pero hasta ese no asumirlo ¿Es una elección? es una elección tuya. Quedémonos con este momento, ¿vale? Sí, sí, Quedémonos con sí. este momento de crisis existencial, ¿vale? A ver si podemos dormir esta noche. Quedémonos con este momento. Vamos a pensarlo, ¿vale? Le damos una vuelta. Tenéis 15 días, tenéis 15 días para reflexionar sobre vuestra libertad. Os dejo con Madre deberes. mía. ¿Vale? Wow. Vale. No sé si Wow. podré soportarlo, ¿eh? Retomamos la lectura el miércoles que viene. Buena semana. Buenas noches, adiós. Buenas noches a todos y buenas Buenas noches. noches de la publicidad.